9:51, segundo bloque acá en Bisagra, o tercer bloque. Bueno, todavía no llegamos a la segunda mañana. Tenemos un programa con mucha info hoy, con diferentes temas. Pero bueno, será así este año también, es un año electoral. Hay mucho para compartir, hay muchos temas para enfocar. Y la agenda política partidaria de alguna manera se mete también en nuestra agenda periodística. Y ya nos vamos a meter con esa historia. Estamos en vivo en la FM 89.7, en lanamuncura.com, en el canal de YouTube de la Fundación Ceferino, donde nos puede ver, además de escuchar, y donde va a ver al siguiente entrevistado, que le agradecemos estos minutos y ya está en línea. Me refiero a el dirigente radical Eduardo Conde. Vamos a hablar de las elecciones en Chubut, vamos a hablar de, en este caso, lo que es noticia, y tiene que ver con que Juntos por el Cambio tendrá internas, tendrá opciones para elegir en las PASO, tras la confirmación en las últimas horas de la Junta Electoral, que habilitó la lista de justamente Eduardo Conde, a quien saludamos. Buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día. No sé si me escuchan bien ahí. Perfecto, te escuchamos. Te voy a tutear. Eduardo, ¿cómo va? Por supuesto. Bien, bien, muy bien. Tal cual lo ha señalado, hemos sido reconocidos en la jornada de ayer por la Junta Electoral Partidaria de Juntos por el Cambio para participar en las PASO, en las primarias abiertas, que van a acontecer el próximo 13 de agosto. En una primera instancia, el órgano partidario había considerado de que no habíamos cumplido con los recaudos exigidos por la norma electoral en orden a los avales. Sí. Pero bueno, interponemos un recurso de revocatoria y invocamos naturalmente los argumentos jurídicos que a mi juicio eran determinantes para la razonabilidad de nuestro planteo, y así fue. Finalmente fue admitida la lista, así que ahora estamos con la boleta ya para hacerla llegar también a la Junta Partidaria y seguir el cronograma electoral de acuerdo a lo establecido por la ley. Clarito. Tras idas y vueltas, la Junta Electoral habilitó la lista de a quienes están escuchando, y habrá internas, que esto quiere decir que quien elija votar a Juntos por el Cambio tendrá la opción de elegir la lista, digamos, que lidera, que encabeza, quiero decir, el dirigente de Petroleros Privados, Loma Ávila, y si no, la de, a quien escuchan, Eduardo Conde. Esto es así, digamos, es solo la lista para diputados nacionales. Sí, estamos dentro de un frente político, como Sí. bien lo ha señalado, Juntos por el Cambio. Hasta ahora, antes de nuestra postulación, la opinión pública tenía conocimiento de que la fuerza política en su conjunto había consensuado la conformación de una lista de Jorge Loma Ávila, y nosotros como radicales teníamos la expectativa que naturalmente la dirigencia partidaria de nuestro partido postulara una fórmula para la contienda. Estábamos con esa expectativa legítima, pero esto no aconteció, de manera que a gran velocidad la militancia tomó la decisión de convocarme, cuando no estaba en mis planes, francamente, pero me convocaron de distintos lugares de la provincia con un entusiasmo sorprendente para conformar este espacio. Bueno, finalmente tomé la decisión de hacerlo. En un primer momento hicimos contacto con la gente de Manes, de Facundo Manes, que se iba a presentar también para la contienda nacional, pero al final quedamos en el medio del río porque Manes no se presentó y nosotros avanzamos en nuestra postulación. Por lo Ahora que escucho, saber... ¿puedo interrumpir ahí un segundito en ese relato? Sí. Me imagino, Eduardo, que vos lo que estás contando, en realidad interpreto más que imagino, tiene que ver con una opción verdaderamente radical dentro del espacio. Digo, cuando me decís Manes, cuando te diferenciás de con quién vas a competir en la interna, ¿está bien? Es correcto, porque insisto en este concepto. La alianza está conformada por distintos partidos políticos. Si bien hay un objetivo común, esto es indiscutible de naturaleza electoral, en mi opinión, cada uno de estos espacios
tienen su propia identidad. La Unión Cívica Radical, por tradición, por cultura, por historia, no puede quedar al margen de estas contiendas. Por lo menos debe participar más allá de los resultados, porque hay que dejar en claro que los propósitos primeros de las definiciones políticas no pasan solamente por alcanzar un resultado favorable. Ujú. Hay que dejar en claro los principios fundamentales de cada fuerza política frente a la opinión pública para que la gente decida a la postre entonces cuál es la opción que resulta más conveniente y apropiada para el momento. Pero nuestro partido centenario debe tener presencia siempre, hay una obligación moral en este sentido. Y la actual conducción partidaria no ha asumido ese rol. Ha concertado con los otros espacios políticos estas definiciones. A mi juicio ha resignado una obligación fundamental de conformar una lista para la contienda. Y en consecuencia la militancia es la que ha asumido ese rol. Por eso he dejado en claro de que se trata de una lista radical. Si bien esto a lo mejor al electorado en su conjunto no le parece relevante, trascendente, nosotros, por principios éticos que tienen que ver con la dignidad radical, entendemos que es relevante. Y este es el espíritu que ha movilizado a este grupo. Hmm. Así que por eso lo quiero dejar en claro, más allá, por supuesto, insisto, de que el electorado va a ponderar las cosas según su saber y parecer. Pero me parece fundamental dejar sentado que esta es una expresión acabada del radicalismo dentro de un frente político que quiere naturalmente también hacer un aporte para el resultado que en definitiva se obtenga de esta contienda, ¿no? Entonces, Eduardo Conde, a quien escuchan, es el flamante precandidato a diputado nacional por el radicalismo dentro del espacio de Juntos, dentro de la interna, digamos, de Juntos por el Cambio. Eh, por lógica, lo que me estás diciendo ya me lo contestaste, pero te lo tengo que preguntar igual. Vos decís que Loma Ávila entonces no encarna las ideas centenarias del radicalismo. No, justamente no, por muchas razones. En primer Bueno, él mismo lugar, dijo que era peronista y no dejaba de ser peronista, pero que iba por Juntos por el Cambio, algo que, si imagínate, nos cuesta entender a nosotros, no sé si lo entendieron ustedes, imagínate a la gente. lo que pasa es que lo que estoy visualizando yo es que el PRO está ensanchando, digamos, Sí. el espacio político en este propósito, naturalmente, de asegurar un resultado electoral. En ese sentido, yo personalmente no lo cuestiono, pero el PRO es otra fuerza política, no es radicalismo. Nosotros tradicionalmente hemos preservado nuestra identidad y esto es lo que se está vulnerando en estos acuerdos. No por parte del PRO, insisto, quiero separar las cosas porque no tengo como objetivo principal generar una mayor controversia en este sentido. Yo Mm. quiero focalizarme en el comportamiento, la conducta y en la acción que le compete a nuestra fuerza política y a través de las autoridades partidarias. Ujú. La Unión Cívica Radical no tiene nada que ver con la figura de Loma Ávila. No solamente porque es peronista, sino porque además claramente es un dirigente sindical que representa un sector de la realidad social y política del país. Ujú. Y acá lo que se necesita es gente que tenga en claro que el interés primero excede lo sectorial. Y en este caso no se visualiza con claridad. De manera que la opción que estamos proponiendo es naturalmente llevar adelante un proyecto político que no viene al caso de escribir, porque tampoco vamos a caer en la ficción de llenar al electorado de propuestas irrealizables. Acá lo cierto es que hay que asumir un compromiso ético Mm. en orden al desempeño de la labor que hay que cumplir en el Congreso de la Nación y pensar en las mejores definiciones políticas que se puedan llevar adelante en defensa del interés general. Este debe ser el principio fundamental que debe orientar la acción de un político en estos ámbitos que estoy describiendo. Esto de construir ficciones cargadas de propuestas irrealizables, además tengo experiencia por otras campañas electorales en donde uno trata de convencer al electorado dando cuenta de cuestiones que, por supuesto, frente a la realidad que vive este país son irrealizables, son inaccesibles. Vamos a dar precisiones en este sentido, desde luego, pero el principio general es el compromiso ético
Esta es una sociedad que necesita que su dirigencia política de una vez por todas dé una señal ética frente a la sociedad. Este es el eje fundamental y a partir de allí se pueden construir políticas que sean realizables. Eduardo, ¿cómo lo identificás, hablando de ética y de radicalismo centenario, el gobierno de Gerardo Morales? ¿Lo sentís más cercano al radicalismo, más cercano al PRO, digo, para hablar bien y con propiedad, dado que no solo es el gobernador de Jujuy ante lo que está sucediendo, sino que es el candidato a vicepresidente de la mano de Larreta? Sí, no estoy en sintonía con la posición de Morales en muchos aspectos. Uh-huh. También él ha tenido una visión de apertura que a mi juicio de alguna manera ha puesto en crisis estos argumentos que estoy expresando. Hay un concepto que una vez por todas debemos dejar en claro. Esto de que el fin justifica los medios es una valoración que amerita un análisis. No es tan así. No se trata de llevarse el mundo por delante para garantizar un resultado que a veces tampoco se obtiene. Cuando hablamos que el fin justifica los medios, tenemos que saber bien cuáles son esos medios. No son cualquiera. Uh-huh. Entonces, esta idea de renovar la política, de transformar la realidad a partir de una nueva conformación, de un gobierno distinto que deje atrás estos años de peronismo y de un país en decadencia, no se cumple este propósito sin los límites naturales que tienen que ver fundamentalmente con las convicciones éticas y republicanas de cada una de las fuerzas políticas que integran estos espacios. Y acá el gobernador Morales, a mi juicio, por lo menos por lo que he visualizado a través de los medios y también algunas intervenciones concretas que ha tenido en el ámbito de nuestra provincia, no ha cumplido con estos cometidos. Estas cosas hay que decirlas Uh-huh. por el principio de libertad e igualdad que debe gobernar o que debe regir naturalmente la participación de la militancia en estas organizaciones políticas. Por eso lo expreso, más allá de mi calidad ahora de precandidato. Lo digo como afiliado a la Unión Cívica Radical, disiento con algunas posiciones de la conducción nacional y ni qué hablar de la conducción provincial. ¿Usted vivió en Jujuy aparte o no, Eduardo? Buen día, Facundo Navarro lo saluda. Sí, viví en Jujuy, soy contemporáneo a la persona de Morales, si bien no lo conocí, naturalmente que todos los medios que tienen que ver con la vida de aquella comunidad lo hemos compartido de una u otra manera, así que tenemos esa circunstancia en común. ¿Y esa Jujuy cómo la puede describir? Bueno, la verdad que estos acontecimientos, yo estoy, en esto sí estoy de acuerdo, Estoy de acuerdo de que hay que terminar con estas cuestiones que también han mortificado mucho la vida de esta sociedad, que tienen que ver con ciertos excesos de aquellos que legítimamente reclaman la vigencia y el ejercicio de sus derechos, pero que terminan impactando naturalmente en el desenvolvimiento de la vida de toda la sociedad. En algunos aspectos estoy de acuerdo que hay que poner límites. No sé si esos límites son imperativamente legales o constitucionales. No sé si hay que construir una nueva realidad a través del diálogo, a través del consenso. No lo sé. Francamente, es una situación muy compleja. Los excesos, la cuestión vinculada con la figura de Milagro Salas y demás, me toca de cerca, he sido testigo y protagonista de los excesos que han tenido estas organizaciones. Esto debo decirlo sin ningún ánimo electoral, ni de manifestarme en contra de una posición y en favor de otra. Hablo nada más que de la realidad. Mi propósito en este momento, en mis años de vida y de existencia, es tratar de expresarme con la verdad, con la realidad. Esta denominación que tiene nuestro grupo político, Un Camino Real, realmente es elocuente. Porque se trata de eso. Alguna vez la política tiene que encaminarse por el camino de la verdad. Alguna vez. Porque es el único camino en el que podamos transformar la sociedad. No es un emprendimiento de algunos locos, es una decisión del conjunto. Seguramente faltan generaciones para ese propósito, pero hay que empezar a hacerlo para convertirnos en una sociedad mejor. Ahora ya lo traigo a Chubut nuevamente, ¿no? Pero bueno, surgió esta parte y este recuerdo de su estadía, de parte de su vida, que nada más ni nada menos, ¿no? Viviendo en la provincia de Jujuy.
Milagro Sala aparece en escena, por ejemplo, mucho tiempo después que Carlos el perro Santillán. Por ahí Exacto. la analogía o el análisis lineal, obviamente como todo análisis, no tiene sentido, pero es el perro Santillán o Carlos Santillán justamente quien ha estado bastante también en contra de Milagro Sala, por decirlo de alguna manera, a favor del propio Morales, a quien hoy critica. Y cuando uno piensa en Santillán, piensa en principios de los años 90, ¿no? O sea que estamos hablando ya de 30 y pico de años. ¿Cuál es la cuestión de fondo que podríamos tratar de compartir en esta charla? Es que caemos siempre en la misma, ¿no? Estos alineamientos políticos de aquellas expresiones que en realidad intentan representar a determinados sectores de la sociedad, como son estos dirigentes grupales, el caso del Perro Santillán, de Milagros Salas, es decir, la política entendida como la organización que debería dar respuesta a todos los conciudadanos, aparece involucrada en estas organizaciones y se desnaturaliza todo. De manera que, independientemente de los posicionamientos que cada uno de estos operadores que estamos mencionando ha tenido a lo largo de su historia en la cuestión, yo creo que de una vez por todas debemos establecer claramente cuáles son los roles que tienen cada uno dentro de la sociedad. La política debería dejar de lado esta vinculación estrecha con estas agrupaciones, porque en definitiva después se utiliza ese caudal de voluntades para fines que a veces no son los propios de la naturaleza de la organización. Así que esta es una visión que tengo. No es una cuestión fácil, yo insisto en el concepto. Estamos en un proceso de crecimiento. Esta sociedad no va a tener respuestas positivas, favorables y contundentes de la noche a la mañana, para nada. Necesitamos generaciones de por medio, pero estoy convencido de que ese camino debe emprenderse de una vez por todas. Ahora, volviendo el punto atrás de la primera parte de la charla con Fabricio en torno a una frase suya del ensanchamiento que propicia el PRO, ¿no? Sobre todo uno piensa en esa figura más en Horacio Rodríguez Larreta que en la propia Patricia Bullrich. Pero ¿cuánto hay de autocrítica y cuánto hay de en definitiva, tener que ser o estar expectantes de algunas decisiones del PRO que en definitiva, cuando llegaron al gobierno en el 2015, terminaron ocupando los lugares en detrimento a la alianza esa que habían relacionado con la UCR, la famosa convención de Entre Ríos, que en definitiva termina generando esa alianza? O sea, la propia UCR no se puso en un lugar de actor secundario, por decirlo de alguna manera, en este vínculo. Sí, y me parece que esta nueva etapa nos encuentra en una posición semejante. Ujú. Y esto tiene que ver con el crecimiento que ha tenido el PRO, sin perjuicio de que la Unión Cívica Radical, desde luego, ha ensanchado su participación en este último tiempo en la política a través de algunos referentes o representantes que ocupan funciones públicas en distintas provincias del país. Pero es claro que este es el tiempo del PRO dentro de la alianza de Juntos por el Cambio. Eso es evidente. A mí lo que me preocupa es que nuestro partido no vaya resignando esos espacios, porque como lo he señalado recién, el PRO se está ensanchando. Y entonces la Unión Cívica Radical, que ha sido la fuerza que ha ofrecido el territorio para que esta otra expresión de la política, que es el PRO, se haya consolidado, Sí. bueno, tenemos una obligación existencial de exigir naturalmente un equilibrio en este tipo de cosas. Por lo pronto, evidentemente, lo que está gobernando o está mandando es la voluntad del electorado que se manifiesta a través de las encuestas y que ha hecho que cada uno de nuestros precandidatos terminen resignando la aspiración de encabezar una lista para terminar integrando una lista con las fuerzas del PRO. Lo propio ha ocurrido en el ámbito de nuestra provincia. Nuestro presidente del Partido Radical en la provincia estuvo anunciando su precandidatura a la gobernación con bombos y platillos y terminó desistiendo para intentar renovar su cargo en el municipio de Rawson. Y entonces, ¿cuál es el fin entonces? ¿Cuál es el fin
de estos anuncios? ¿Cuál es la intención que está detrás de cada una de estas manifestaciones que se hacen públicas? ¿Cuál es? ¿Generar una expectativa? ¿Generar una reacción de la otra fuerza para ver si hay un consenso? Es decir, estas cosas hay que terminar El famoso con esa subirse el batalla. precio, Conde, ¿no? ¿Cómo? El famoso subirse el precio, digo, de alguna manera, ¿no? Claro, es decir, hay que terminar con estas especulaciones. La cosa es ir hasta donde uno pueda llegar, porque en definitiva así también se construye la política. Pareciera ser que la única forma que existe es conformar espacios en donde el más débil termina aceptando la fortaleza del otro, y a partir de allí se producen estas definiciones en donde nuestro partido ocupa en la provincia, naturalmente, un lugar que no es preponderante. Esto ha acontecido en Comodoro Rivadavia, se ha hecho una fórmula a la intendencia en donde el candidato a vice pertenece a otra fuerza política y resulta que nuestros referentes radicales están en la cola. Pero bueno, estamos charlando. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Estoy definiendo posiciones que tengo sobre estas cuestiones. Ahora vamos a ir a la realidad. La realidad es que se avecina una interna dentro del frente político. Estamos con una boleta corta, estamos viendo si existe la posibilidad de alinearnos con alguna de las fuerzas políticas nacionales que tienen un compromiso naturalmente con el dirigente sindical de petroleros. Es una tarea difícil la que tenemos por delante. Es una tarea muy difícil, muy costosa, no solo en lo económico, sino en lo físico, en lo emocional, en todos los órdenes. Pero de esto se trata. Cuando hay un compromiso del ser radical, del ser desde el punto de vista ontológico, es decir, de este ser interior que se identifica con estas convicciones profundas de lo que debe ser la política bien entendida. Desde ese lugar, bueno, iremos caminando de a poco para cumplir con nuestro cometido. ¿Cómo se le explica al votante de este espacio, de Juntos por el Cambio en general, del PRO en particular, de la UCR, que presente como candidato a Loma Ávila, ¿no? Cuando se habla de nueva política, de dejar atrás las viejas prácticas, es poco compatible, ¿no? Pero bueno, me parece que también es una contradicción que tienen los demás partidos. Por eso no quiero ir a lo general y quiero ir a lo particular. Yo insisto en el concepto de que la figura de Loma Ávila tiene una representación sectorial. Es decir, él está, evidentemente, ha hecho un acuerdo con la Alianza para su postulación, en función de los intereses que tienen que ver naturalmente con una actividad económica fundamental en el ámbito de nuestra provincia, que es la actividad petrolera. Desconozco el alcance de esos acuerdos, pero entiendo yo que se vincula con esto. Incluso también he escuchado decir que se torna imperativo de que en el ámbito de nuestra provincia la actividad petrolera se potencie fundamentalmente por la circunstancia de la proyección que está teniendo los yacimientos de Vaca Muerta en Neuquén. Bueno, esta es una explicación. Ahora, el desenvolvimiento de la tarea de un legislador tiene poco que ver con estos acuerdos. Es decir, yo vengo diciendo, por ejemplo, que hay un tema que por lo menos me define y nos define a este sector al que pertenezco, que es el tema del no a la mina. Es un tema que nos define a los radicales fundamentalmente por una decisión de la convención partidaria. Es decir, hasta tanto nuestro partido no diga otra cosa, hay una definición en este sentido. Eso por una parte, que no es lo que ocurre en este caso con la figura de Loma Ávila, que tampoco lo cuestiono, pero también es una definición en ese sentido. Pero también hay otras cuestiones. Por ejemplo, yo creo que de triunfar Juntos por el Cambio en las próximas elecciones, lo primero que tiene que hacer es una reforma laboral, porque no hay otro camino para que esta sociedad salga adelante que generar naturalmente condiciones para la producción, para el empleo, para estos aspectos esenciales del desarrollo de una sociedad. Yo no sé qué va a decir sobre la reforma laboral un referente del sindicalismo.
Es decir, son pequeñas cosas que hago alusión, nada más que para poner sobre la mesa la relatividad de estas cuestiones que tienen que ver con la precandidatura del Loma Ávila. Pero no quiero ir más allá porque me parece que lo fundamental no está en decir lo que el otro es, sino lo que nosotros somos y que vamos a proponer naturalmente. Bueno, aprovechemos, Conde, porque creo que no le hemos dado lugar para eso y me parece justo. ¿En qué se diferencia o cuáles son por lo menos sus principales propuestas? Me pareció bien eso de no venderle pescado podrido al electorado, dentro de lo posible que sí. Bueno, fundamentalmente, lo que he venido sosteniendo siempre, esta es mi tercera vez que participo de una postulación al Congreso de la Nación. Me acuerdo que a lo largo del tiempo y en cada oportunidad en que esto aconteció, hubo que configurar naturalmente una propuesta electoral. Esta vez no creo que sea distinto porque las cosas en lo sustancial no han cambiado. Es decir, no se puede precisar exactamente cuáles son las motivaciones genuinas que me llevan a mí o a este sector o a este grupo al Congreso de la Nación. Como principio general, sin perjuicio de hacer después naturalmente una determinación clara del alcance de nuestra postulación, como principio general, acá hay que pensar en una transformación de esta sociedad. Para esto hay que pensar de que esta forma de hacer política no funciona. Esta concepción de la política como está entendida en el país no funciona. Es decir, tenemos que empezar en primer lugar por concebir una política fundada en la ética como punto de partida. Y en segundo lugar, hay que trabajar en el desarrollo de la sociedad, en el desarrollo en el sentido amplio de la expresión, en todos los aspectos que hacen al desarrollo de una sociedad, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo educacional, en lo legislativo. Es decir, estos aspectos son los que van a ir construyendo una nueva sociedad. Esta sociedad está, no sé, entiendo yo que ha tocado fondo, porque no creo que estemos todavía pensando de que nos puede ir peor de lo que estamos. Y en esto no me voy a focalizar en la cuestión política partidaria, es decir, no me voy a poner en la vereda del frente para criticar a quienes gobiernan, porque esta es una manera muy sencilla de abordar el asunto. Porque en definitiva la responsabilidad, a mi juicio, es compartida. Y es compartida por todas las dirigencias políticas y es compartida por la ciudadanía. Es decir, acá no hay inocentes en el resultado de nuestra existencia como sociedad. Acá no hay nadie que pueda sacar los pies del plato. De eso se trata. Si vamos a hablar de precisiones en este sentido, vamos a hacer esas precisiones. No es el momento, pero como principio general hay que pensar en una sociedad que se transforme. Para seguir haciendo la misma política y la misma manera de concebirla, no tiene ningún sentido estar acá en estas discusiones. Una última de mi parte. ¿En qué quedó su situación como ex representante de la Oficina Anticorrupción? ¿O habría que sacarle el ex? ¿Cómo lo puede explicar? Esta es una buena pregunta porque, en honor a la verdad, hasta ahora yo no he dado cuenta de esta circunstancia. Y tampoco sé si va a ser un argumento de la campaña política, porque en verdad no quiero tampoco acudir a los artilugios. Francamente, no sé si ustedes me están escuchando y estoy siendo claro, no estoy movido acá por la confrontación, la pelea y la cuestión y el debate estéril. Pero lo cierto es que a mí me han desplazado de la Oficina Anticorrupción, lo ha hecho este gobierno peronista de la provincia, lo ha hecho la legislatura en pleno, y lo ha hecho nada más que por una razón, porque estábamos investigando al poder político. Yo había asumido ese compromiso, y francamente lo había subido. ¿A quién estaba investigando, Conde? A todo el mundo, a Dios y María Santísima. En el municipio de Puerto Madryn, fundamentalmente la obra pública, en el ámbito de la provincia, en todos los ministerios estábamos indagando sobre cuestiones vinculadas con incumplimientos legales, en orden al interés de la gente, naturalmente, que impactaba en la comunidad de Puerto Madryn, porque este era el ámbito de nuestra injerencia. Habíamos llegado a denuncias penales por situaciones manifiestamente irregulares. Habíamos también puesto en crisis la situación vinculada con la contaminación
en nuestra comunidad, la situación de Aluar, los informes ambientales, el Ministerio del Ambiente que no daba respuestas acabadas. Es decir, habíamos hecho una tarea que solamente un loco, en este concepto de la política que nos toca en suerte, puede llevar adelante. Y el resultado era inexorable. Me rajaron de la función. Intenté por vía de amparo el restablecimiento y, sin embargo, el poder político también. No es que convalidó lo resuelto, sino que también acudió a otro artilugio. El poder político, el poder judicial, perdón, cobarde. Tenemos un poder judicial cobarde que no se anima a enfrentarse al poder político. ¿Saben por qué? Porque tienen miedo que los echen de la función. Algunos pueden tener otras razones, de connivencia, de proximidad, y la gran mayoría son temerosos de quedarse sin el cargo. Es como decir entonces que cada uno de los que operan en la política deberían tener ese único propósito, perpetuarse en el cargo. Para esto, naturalmente, no defender principios ni convicciones, sencillamente seguir por donde van la huella que se van marcando. Hay que seguir por ahí ese camino, cualquiera sea el resultado de esta sociedad. El poder judicial en la provincia del Chubut y en todo este país, pero particularmente en la provincia del Chubut, en este caso, es un poder súbdito del poder político. Del poder político y del poder empresarial, me entiendo también por lo que dice usted, Conde, ¿no? Usted avanza con investigaciones contra el VAR, qué sé yo, por ejemplo, dijo la obra pública en Madrid, y le responden con una indiferencia de la justicia, eso estoy entendiendo, digamos, una justicia que protege eso, lo político, pero también lo empresarial, ¿entiendo bien lo que está diciendo? Sí, no era mi tarea focalizarme en el tema empresarial, es decir, quienes en definitiva tienen la responsabilidad fundamentalmente de los controles, que en el caso particular de Aluar, los controles están en cabeza del organismo estatal. Y resulta de que el organismo estatal me manifiesta que los controles de Aluar los hace el propio Aluar. Es decir, estas son las cosas que yo también estaba poniendo en el tapete. Y en orden a la obra pública, más que focalizarme respecto de la situación puntual de las empresas que participan. Se nos fue. ¿Se nos fue? A ver si lo podemos recuperar a Eduardo Conde. Para alguno que paró la oreja en un momento de la charla, es precandidato a diputado nacional por el radicalismo, por Juntos por el Cambio. Ahí está. Estaba hablando de cómo, con palabras de él, lo rajaron de la oficina anticorrupción. Ahí volvió Conde, lo estamos escuchando. Sí, no, como entran llamadas telefónicas No hay problema, y no se hay interrumpe esta. Bueno, lo deben estar comunicación. escuchando, ¿será porque lo están escuchando en la Namucurano? Ojalá. Bueno, No, le decía de que, sí. en definitiva, el objetivo de la tarea que cumplía en la Oficina Anticorrupción estaba focalizada con el desenvolvimiento de la función pública, que naturalmente tiene impactos respecto de la actividad privada que se vincula con el Estado. Ese era el objetivo mío y naturalmente, bueno, pero yo iba al rol de los jueces. Y quiero decirlo, y lo voy a decir hasta el cansancio, necesitamos jueces imparciales. ¿Saben qué hace falta para ser un buen juez? Hace falta coraje. Esto es lo que hace falta. ¿Con qué jueces le fue mal, Conde, acá? ¿Perdón? ¿Con qué jueces le fue mal en su etapa en la oficina? Con la Cámara de Apelaciones, acá con uno de los jueces, mire, ni el nombre lo tengo presente, ni el nombre, uno de los jueces que entendió de que yo estas cuestiones debía debatirlas en el ámbito de un proceso contencioso administrativo, es decir, ir a un litigio de 4 o 5 años cuando yo estaba debatiendo en esos amparos que me habían desplazado cuando los tiempos del desenvolvimiento de mi labor son acotados, ya a fines de este año se terminaba el mandato. Y también al Superior Tribunal de Justicia, que con las reformas legislativas que se han hecho en el régimen del amparo se ha convertido en el Tribunal de Apelación. Se ha desnaturalizado el ordenamiento procesal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que frente a la decisión de un juez inferior, que en este caso es la Cámara, otro de los escándalos del régimen, el órgano que revisa la apelación, el Superior Tribunal de Justicia, que maneja sus tiempos como quiere y como le parece, pasándose por encima los plazos perentorios y fatales consagrados en la norma legal. Esta es la justicia del Chubut. Ahí está sin definición la presentación de una lista en Comodoro Rivadavia que quería competir en la interna para el municipio con una lista de candidatos. Hace 20 días que han pasado la fecha de las internas cerradas para la provincia
y desde antes de esa fecha hay una discusión en el Superior Tribunal de Justicia y todavía no lo han resuelto. ¿Qué va a decir ahora el órgano judicial? ¿Que se ha tornado abstracto? ¿Y quién es el responsable de que esto haya ocurrido? Son los jueces. Así que, como verán, no es fácil vivir en esta sociedad con toda esta realidad que estoy describiendo. Y fundamentalmente la política tampoco está cumpliendo con sus fines superiores. Me queda como palabra final la necesidad imperiosa de transformar la realidad que vivimos y a emprender el camino de esa transformación. Esto es todo. Conde, le agradecemos estos minutos. Estuvo interesante charlar con usted. Bueno, seguramente lo volveremos a llamar, como hacemos siempre, en este diálogo que ya tiene varios años con la Namuncurá, hablando sobre diferentes temas. Y siempre nos gusta que no hay una previa, un cateo previo, decir de qué me vas a preguntar, de esto no quiero hablar ni nada. Así que eso lo valoramos también. Un abrazo grande y bueno, éxitos en las elecciones. Muchas gracias. Hasta siempre. Eduardo Conde, ahora es precandidato a diputado nacional por el espacio Juntos por el Cambio. En representación al radicalismo, irán internas contra la lista de Loma Ávila. Sobre el final ha estado hablando de su rol en la Oficina Anticorrupción, que deja un poquito de tela para cortar. Tanda y venimos. Unidos 1201, Ciudad de Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina. Transmite Radio Escuela Namuncurá 89.7.